Mens sana, in corpore sano. Esta expresión tan conocida procede del poeta romano Décimo Junio el Juvenal, que la escribió hace casi 2000 años en el siglo I después de Cristo dentro de su sátira X. Su texto original no hablaba de deporte ni de estética, sino de sabiduría y equilibrio. Su mensaje era claro: no hay salud completa si el cuerpo y la mente no están en armonía. Por eso hoy seguimos repitiéndola, porque presume perfectamente de todo lo que buscamos: bienestar físico, mental, equilibrio y calidad de vida. Lo que tenemos que tener en cuenta, y estaremos todos de acuerdo, es que hay que tener un equilibrio. La homeostasis que siempre hablamos, es decir, un organismo tiene que encontrarse equilibrado, tanto en mente como en cuerpo, tanto en cuerpo como en mente. Tiene las dos vías, funciona de manera bidireccional, y esto lo vemos a diario con el eje cerebro-intestino, pero también lo vemos desde hace poco con la evidencia sobre las mioquinas, donde también lo muscular tiene mucho que ver como órgano autorregulador y que favorece también la regulación del resto del organismo. Entonces, somos uno, solo tenemos un cuerpo, tenemos que cuidarlo y sobre todo vivir en equilibrio. Bienvenidos un día más a un programa más de Que la salud te acompañe. Soy Antonio Galdeano, licenciado en farmacia y el director de este programa, @farmaciagaldeano en Instagram, TikTok y YouTube. Y hoy ya hemos empezado hablando de mens sana, in corpore sano, de la mente y el cuerpo, de cómo funcionan, del equilibrio. Y en nuestra sección de actualidad vamos a hablar hoy de una noticia que salió ayer en todos los medios sobre un estudio que se ha hecho a más de 130.000 adultos con insomnio crónico, a los que se les daba la melatonina y que se ha visto cómo ha afectado o posiblemente puede llegar a afectar el uso indiscriminado de este complemento alimenticio que tenemos en todos lados y que creíamos que era bondadoso e inocuo, y vamos a ver ahora cuando hablemos de ello que parece que no es oro todo lo que reluce. Y en nuestra entrevista tenemos hoy a Diego Vega Ruiz, compañero y amigo, especialista en deporte, especialista en acondicionamiento, rehabilitación, bueno, en un montón de cosas que vamos a desarrollar, que nos va a contar. Es el director de Bimove, una empresa que se dedica a rehabilitar, readaptar, entrenar, preparar a deportistas. Vamos a ver que es espectacular el trabajo que hacen a diario él y su equipo, y nos lo va a desarrollar y nos va a explicar en qué consiste. Y como siempre tendremos al final nuestro destrozamitos. Iniciamos la sección de actualidad. En ella, como bien he dicho, vamos a hablar de la melatonina. La melatonina, bueno, ya sabemos que tiene efectos potencialmente beneficiosos, se ha empleado y se emplea a diario en muchos miligramos, aunque está controlada en cuanto a esto, a los miligramos hábiles para poder fabricarse, que es 1,9 miligramos en España. Pero ha habido una variedad amplísima de estudios revisados que han mostrado que la melatonina tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, moduladoras del sistema nervioso autónomo, protectores vasculares, y que en modelos animales y ensayos pequeños en humanos se ha convertido siempre en un candidato a apoyar patologías como la insuficiencia cardíaca. Se ha llegado a ver que niveles bajos de melatonina se ha podido asociar al remodeling ventricular en hipertrofia y otras patologías cardíacas, ¿vale?
Y se ha utilizado en diversos estudios. Sabemos que en pacientes con autismo, en pacientes que tienen problemas de insomnio agudos, funciona muy bien porque no deja de ser una hormona que genera nuestra glándula pineal que tiene una función reguladora de las fases del sueño. Es decir, nosotros ya generamos nuestra propia melatonina por una ruta que inicia en el intestino, con la alimentación gracias al L-triptófano y que mediante la ruta de generación de 5-HTA con serotonina, y en cuanto a la inhibición en la radiación, se genera la producción a nivel pineal, como bien hemos dicho, regulada por los ritmos circadianos de luz y oscuridad, condicionando esta liberación. La melatonina hace muchos años se puso de moda gracias a que los pilotos y azafatas la utilizaban para evitar el jet lag, y esto tenía todo el sentido, puesto que aportaban dosis de melatonina en momentos donde querían regular de nuevo sus fases del sueño. Esto tiene sentido, el problema es que en base a estos estudios preliminares y al uso un poco alocado, sin mucho control de esta melatonina, puesto que ya la encontramos incluso en los supermercados, donde cualquiera puede comprar cualquier dosis de melatonina y utilizarla de manera indiscriminada, sumando dosis y sin ningún tipo de revisión ni médica ni farmacéutica, pues lógicamente era cuestión de tiempo, como va a pasar con muchos otros complementos alimenticios, que aparecerán estudios donde veamos que no es oro todo lo que reluce. Quiere decir que van a aparecer efectos secundarios. En este caso, la gravedad radica en que el estudio se ha hecho en 130.000 adultos con insomnio que, utilizándola de manera crónica, han aumentado el riesgo de padecer patología cardiovascular en un porcentaje altísimo. Hablamos de un 90% más del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Es cierto que no hay una correlación, que es lo que hablamos en la farmacia, en el mundo farmacéutico, cuando sabemos que es una acción-reacción. La tomo y ocurre, o la tomo y aumenta ese riesgo. No, aquí parece que hay una causalidad, hay un porqué. No se sabe muy bien esto, el porqué ni el cómo, pero genera una problemática en cuanto al seguir utilizándola de manera indiscriminada. Para detallar un poquito más el estudio, aparte de que se hizo en 130.000 adultos con insomnio crónico, se utilizó la comparación entre usuarios de melatonina que no lo usan de manera crónica durante 5 años con gente que la usaba más de un año de manera crónica. Este grupo de un año de manera crónica presentó este aumento del 90% más de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Hablamos de que aumentaba 3,5 veces más las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en este grupo. A ver, hay que tener en cuenta que este estudio es preliminar, no te puedes establecer esta causalidad directamente, pero sí que es una asociación estadística. A ver, hay que valorar la severidad del insomnio, de otras enfermedades cardiovasculares, los tratamientos que usaba cada uno de los pacientes. A ver, hay que coger las cosas con pinzas, pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, los profesionales del sueño y la cardiología lo tienen muy claro. La melatonina puede que no sea tan inocua como se pensaba. Entonces, sobre todo con uso indiscriminado y a largo plazo. Entonces, con pacientes que pueden tener riesgos cardiovasculares, hay que empezar a valorar que el uso de melatonina de manera crónica no debe estar recomendado. O por lo menos hay que ser muy precavido. Podemos tener otras alternativas, de hecho las hay, que son muy útiles, muy válidas y no tienen que apoyarse todo el rato en el aumento de la gestión de esta hormona. Cosas que tenemos que tener en cuenta de este estudio para no alarmar a la población que la toma. Tranquilos, porque la melatonina no genera un riesgo real en la población general. Hablamos de pacientes muy concretos que tienen riesgo cardiovascular. Hablamos de que este estudio no demuestra directamente que la melatonina cause la insuficiencia cardíaca directamente. Hay que ser prudente, ¿vale? Porque hay muchos factores de riesgo que sí que pueden llegar a condicionar. Hay que tener en cuenta que también esta población a la que se le ha estudiado tomaba durante mucho tiempo esta melatonina. Entonces, hay que ponerla en supervisión, digámoslo así. Hay que vigilar la dosis que se toma. Hay que tomar menos de 5 a 10 miligramos al día, lógicamente, ¿vale? Porque los estudios de cardiología han empleado dosis de hasta 10 miligramos. Hablamos de que en España el 1,9 miligramos diarios es lo que se establece como seguro y legal, ¿vale? Si es cierto que tenemos pacientes puntuales a los que se les da hasta 20 miligramos, se les formula específicamente para ellos y es con receta médica para casos concretos, ¿vale? Entonces, cautela, pero con cuidado. Esto viene muy bien para que la gente tenga en cuenta que los complementos alimenticios pueden generar problemas y solo es cuestión de tiempo, porque cuando un complemento alimenticio se pone de moda, aumenta mucho su utilización, lo que produce es que aumenta mucho el riesgo de que aparezcan estas cosas. Digámoslo en el mundo estadístico farmacéutico, si aumentamos la N, que es el número de pacientes al que les puede afectar, aumentamos la probabilidad exponencialmente de que aparezcan estos efectos secundarios, al igual que pasa con los medicamentos.
Hoy en nuestra entrevista de nuestro programa vamos a tener a Diego Vega, amigo, compañero profesional, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, tiene máster en entrenamiento personal dado por la UGR, la Universidad de Granada, arriba UGR, que yo también estudié ahí, ojo. Experto en anatomía, máster en readaptación de lesiones, que es algo muy interesante que nos va a contar. Formaciones en diversos campos, neurología en la readaptación de lesiones, exos, biomecánica de la lesión, biomecánica de la carrera y entrenamiento para deporte de equipo multidireccional. Principalmente un profesional que ha sido un visionario, sobre todo aquí en España, porque nos va a contar a qué se dedica a diario, que es algo muy interesante, a lo que yo le doy mucho apoyo aquí en la farmacia y derivamos mucho, porque tiene que ver con la salud, pero no solo con el enfrentarte a la lesión, sino con el prevenir y en el evitar lo que tenemos muy normalizado, que es desde una operación a un tratamiento crónico. Y esto nos lo va a contar Diego, porque yo, sinceramente, yo derivo a todos los pacientes que puedo a él, porque vaya a ver lo interesante que es a lo que se dedica él a diario. Muy buenas, Diego. Muy buenas, Antonio. En primer lugar, darte las gracias por invitarme a mí y a todo nuestro equipo de BIMUV a formar parte de este programa que haces, que creo que deberían haber más programas como este divulgativos de lo que debe ser una conciencia que tiene que empezar a cambiar en la sociedad, porque estamos viendo que están desarrollándose muchos problemas en gente cada vez más joven. Entonces creo que espacios como el tuyo, donde se hable de todos esos factores que pueden estar contribuyendo y que podemos hacer nosotros por mejorarlo, es fundamental. Así que muchas gracias. Pues muy bien, vamos a pasar a las primeras preguntas, que yo creo que son la clave de las siguientes, porque ¿cómo narices porque a ver, Diego y yo vivimos juntos un tiempo, entonces yo lo conozco muy de cerca, y entonces, ¿cómo pasaste del sofá de la casa, ¿no? de leerte y estudiarte esos libros, esos tochos de INEF, porque se llamaba así en ese momento, ¿no? Ahora ya tiene otro nombre, ¿verdad? A lo que tienes ahora entre manos, porque lo que has montado, que nos lo va a explicar ahora, es un 360 dentro de lo que es la actividad, la recuperación y la prevención, incluso el entrenamiento personal, que ahora está muy de moda esto del preentrenamiento personal, pero tú lo has llevado a otro nivel. ¿En qué momento surgió eso y cómo se desarrolló? Pues mira, yo creo que casi siempre las ideas vienen por una necesidad. En este caso, yo toda mi vida he ido ligada al deporte, más profesional o menos profesional, jugaba al baloncesto, y veía que siempre había lesiones o siempre había problemas en los que cuando se tenía que reincorporar el jugador al deporte en sí, a la competición, no solo fallaba o no solo tenía el problema de la lesión, de que no confiaba en que estuviese 100% recuperado, sino que esa desconfianza le llevaba a jugar peor y a tener unos problemas anímicos o a generar otra serie de problemas que le llevaban a que el rendimiento inicial previo a la lesión ya no se daba. Entonces, llegado ese momento, después de estar esos ratos en el sofá que bien comenta, dándole vueltas también al coco, aunque jugábamos mucho al pro y esas cosas, tuve la oportunidad de vivirlo en mis propias carnes. Mi padre se lesiona, tiene una rotura del supraespinoso y lo quieren intervenir. Entonces mi padre ya tiene cierta edad, lo quieren intervenir y yo hablo con el médico para intentar que esa intervención no se diera. Ver a ver si teníamos posibilidad de, mediante un tratamiento conservador, hacer que volviese a recuperar toda su función a su normalidad sin dolor, para que esa intervención pues no se diera. Y efectivamente así lo conseguimos. Tras 2 meses mi padre estuvo haciendo una serie de procesos con todo el equipo y conseguimos que no se operara, hasta que a día de hoy tiene una funcionabilidad, entrena, hace de todo con total normalidad. Y a partir de ahí surge ese rum que te dice, hostia, pues si esto es así, yo estoy viendo con todos los clientes o pacientes que tenemos que cada vez va saliendo mejor y más rápido, pues vamos a utilizar a todos los profesionales que pueden ayudarnos a que mejore el servicio en un mismo espacio. Y así nació BIMUV. Hay que decir que BIMUV está allí en Algeciras. Ahora luego nos daremos los datos específicos, porque además ellos hacen entrenamiento, están muy adaptados a los nuevos tiempos y hacen entrenamiento a distancia. Cierto que seguramente no sea lo que más os gusta,
pero dar ese servicio, sobre todo porque esto es muy nuevo. Es que la realidad es que esto es muy novedoso, aunque han pasado años, sigue siéndolo. Y entiendo que os actualizáis y esto es un no parar. Entonces, está claro que esa visión 360, que es quizá algo que yo, por ejemplo, en mi farmacia hago desde otro aspecto, vista desde tu punto de vista, justamente, valga la redundancia, ya no solo en el caso de tu padre, es que esto en la unidad de traumatología, eso es un chorreo de gente que puede evitar cosas mucho peores que tener que levantarse a entrenar. Que es que la rajen y que eso además el corte es para siempre. Es decir, el cuerpo no va a funcionar luego igual tras una operación de este tipo. Totalmente, Antonio. Además, también una vez que terminé uno de los másteres, el proyecto final de máster que yo tuve era mi mujer, a la que actualmente es mi mujer, que en su momento era mi novia. Ella no había hecho deporte nunca, entonces los valores que ella daba de personas supuestamente sanas no eran tales. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a hacer la intervención vemos que todos esos valores mejoran. Entonces, cuando yo expongo el trabajo frente al tribunal, me dicen que cuantifique el ahorro para el Estado de haber tenido a esa persona gastando de todo el sistema sanitario español. Entonces, ahí tuvimos una serie de números que hacer y vimos que lo que podemos hacer con simplemente mejorar nuestros hábitos diarios de entrenamiento, de salud, de sueño, de relaciones sociales es tremendamente poderoso. Por eso involucramos un poquito más todo el trabajo de psicología, de pedagogía. Intentamos tener un poco lo que tú dices, ese estudio 360 del paciente o cliente. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué equipo tienes? ¿Qué multidisciplinaridad? No sé decirlo, perdón. ¿Qué multidisciplinariedad manejas en V-Move? Pues mira, ahora mismo somos, si no me equivoco, 15 profesionales. Somos 2 compañeras que están encargadas de todo el tema de administración y seguimiento de clientes, 4 redactadores, 3 entrenadores, 3 fisioterapeutas, uno de ellos destinado más a dolores complejos y los otros más destinados a dolores más o terapias más invasivas, un psicólogo y una nutricionista. Actualmente somos ese el equipo. Pensamos ampliar servicios porque creo que meter ciertos servicios como el de traumatología y podología es algo que nos sumaría mucho al equipo. Pero estamos dando pasitos bien afianzados primero. Muy bien. ¿Y cómo hacéis esa unión? Porque la realidad es que, bueno, en el papel todo cabe, pero a conseguir que un equipo, el engranaje en cada campo, que esté actualizado de la misma manera, porque quizás es algo, lo más difícil de esto es eso, ¿no? Que donde acaba uno empiece el otro, se apoye y pueda volver, porque yo al final, como derivador, me encuentro con esos problemas siempre. Tú estás en un nivel a la hora de recomendar en el que sabes ver ciertas cosas y cuando deriva va para atrás, porque el que lo acoge no está ahí. Entonces, no es que sea mejor ni peor, es que no está ahí. Entonces el paciente es el que sufre esto. ¿Cómo lo hacéis? A ver, para nosotros es fundamental y es una idea que tengo yo siempre cuando contrato o metemos a alguien nuevo en el equipo, es que tiene que ser una persona libre de egos. Los egos van totalmente en contra de lo que es el tratamiento, porque ya empiezas a pensar que todo lo que tú haces es la verdad y te olvidas de escuchar lo que le pasa al paciente o al cliente. Entonces te da igual ya si lo que le pasa al paciente tiene que ver contigo, con tu compañero o con el que sea, sino que empiezas a pensar que todo lo que tú has hecho es correcto. Y eso, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de V-Move, no debe ser así. Priorizamos el paciente, entonces para eso, a nivel empresarial, sí es cierto que no es la mejor de las soluciones porque tenemos que invertir mucho tiempo que yo llamo no productivo, que realmente sí es productivo, pero que lo llamo no productivo porque no cogemos pacientes o clientes, en organizar y en tener reuniones de equipo y en tener formación de equipo y en realmente debatir sobre qué es lo que puede estar sucediendo en cada uno de los casos que tenemos ante nosotros y que no siempre nos salen bien. Oye, que hay ciertos casos que decimos, oye, pues no tenemos ni pajolera idea por qué está pasando esto,
vamos a ver si hay otro profesional, aunque no esté dentro de nuestro equipo, que nos pueda dar una visión diferente y que nos pueda ayudar a realmente solucionar el problema de ese paciente, que es lo que al final a nosotros nos reconforta. Pero esa comunicación pasa un poco por sacrificar horas de facturación, sí, sin duda, frente a horas de buen servicio y comunicación entre los profesionales. La delimitación de los campos, todos los campos normalmente se pisan unos a otros un poco. El saber en qué momento quién es el que tiene más libertad, no más libertad, sino más capacidad de mejorar antes al paciente, que lo haga eso. Da igual se llame como se llame. Fisioterapeuta, redactador, entrenador, nutricionista, psicólogo, eso nos da igual. Intentamos descifrar cuál es la variable clave en cada uno de los casos para darle más protagonismo a ese profesional. Ajá. Muy bien. Luego, hay un término que para ti no es novedoso, lógicamente, pero el paciente de calle lo ha medio oído, de oídas, que es la readaptación. Es decir, la readaptación que, desde mi punto de vista, explicado con sentido común, es clave. Luego tendrá una explicación un poquito más técnica, lógicamente, que quiero que tú nos la des. Porque, claro, a ti te dicen readaptarte y lo entiendes. Algo que he hecho mal, hacerlo bien para que no vuelva al punto inicial. Pero, a nivel técnico, ¿qué es la readaptación? A ver, nosotros siempre entendemos como un proceso de dolor o lesión que tiene que pasar por diferentes fases. Ese paciente tiene que pasar por una serie de fases hasta que ya está recuperado y puede realizar su vida normal sin tener, digamos, consecuencias o compensaciones, que nosotros nos llamamos. Entonces, la gente ha escuchado mucho hablar de la rehabilitación. Entonces, nosotros esa parte de rehabilitación la asociamos más a la recuperación o los tiempos biológicos de curación de los tejidos, ¿vale? En la que fundamentalmente médicos y fisioterapeutas trabajan en esa fase, en la que cuando ya podemos empezar a hacer ciertas movilizaciones, cierto trabajo sobre estructuras, ya nos pasan a nosotros, los redactadores y entrenadores, el tejido con el tiempo biológico de curación y las movilidades o estabilidades necesarias para empezar a realizar ciertos trabajos en los que involucramos un poquito más al sistema nervioso. Al final, algo muy desconocido es el sistema nervioso, y el sistema nervioso es el que rige todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay dolor, nosotros siempre explicamos lo mismo. Cuando hay dolor, no lo tenemos que entender como algo negativo, sino que el dolor es una herramienta que tiene nuestro sistema nervioso para protegernos de seguir dañando. Con lo cual, cuando tenemos ese dolor, tenemos que entender como, oye, algo no va bien, este sistema de alarma o de protección se ha activado, vamos a ver por qué se ha activado para corregirlo y mejorarlo. Eso es la parte de la rehabilitación-readaptación, ¿vale? Que al final muchas veces se ha escuchado desde otro punto de vista, sobre todo en el ámbito del fútbol, cuando decían, tiene el alta médica pero no tiene el alta competitiva. Sí. Sí. ¿Vale? Pues el alta médica es, digamos, un poco la fase de rehabilitación y el alta competitiva es la readaptación. Hemos expuesto a ese sujeto a ciertos movimientos, que eso tiene también dentro de sus fases, a ciertos movimientos y a ciertos procesos que nos llevan no a garantizar, porque ninguna lesión se puede, o recaída de lesión se puede garantizar al 100%, pero sí que a esa balanza de riesgo-beneficio si vemos que el riesgo disminuye. Entonces, se hace una serie de procesos para que ese riesgo lesional de recaída se disminuya. Entonces decimos que estamos readaptando a ese cliente o paciente. Muy interesante. Pues yo creo que ese paso no es totalmente desconocido. Vamos, ¿tiene algo que ver eso con esa parte mental también que la lesión conlleva? Porque es algo desconocido también, ¿no? Tú puedes estar bien a nivel fisiológico, es decir, no sale ya nada de tu lesión. Yo lo he sufrido. Pero lo que tú dices, la alarma de casa suena aunque no hay un robo. Entonces, que tú vuelvas a saber cómo hacer que tu cuerpo no haga saltar la alarma, o que la entiendas para que, aunque salte, no reaccione haciéndote más daño, llamémoslo así, es parte de este proceso, ¿verdad? Claro, al final eso es lo que hablamos un poco del sistema nervioso central. El sistema nervioso central también se puede sensibilizar. Es decir, cuando tú llegas ya a determinados momentos donde has padecido dolor durante mucho tiempo, tu sistema lo que entiende es que ese movimiento es dañino o peligroso para tu supervivencia o para la estructura esa. ¿Qué es lo que hace? Que ante estímulos muy pequeñitos
dispara ese dolor. Entonces al final esto es la pescadilla que se muerde a la cola. No me muevo porque me duele, cada vez que me muevo me va a doler más. Entonces empieza a haber una alteración o una sensibilización del sistema nervioso central que lo que hace es evitar que tú realices movimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso lo de la neurología. Porque hay muchas herramientas a día de hoy que se conocen, que podemos trabajar con los miembros lesionados para reactivar ese mapa cerebral que tenemos nosotros de las diferentes estructuras sin necesidad de movilizar la estructura lesionada. Entonces eso nos da una gran ventaja. Y lo que comentabas de a nivel psicológico es fundamental. Para nosotros, una fase final de una readaptación, lo que llaman return to play, tiene test de confianza. Hay una serie de test, sobre todo está muy estudiado en las roturas de ligamento cruzado, que lo que hacen es exponerle situaciones al paciente o al cliente que él tiene que ir valorando el nivel de el grado de miedo o que tiene. Cuando esos criterios no se dan un mínimo, no damos el alta a ese jugador. ¿Por qué? Porque sabemos que el riesgo de volver a tener una recaída de esa misma lesión u otra se aumenta. Entonces, todo eso va asociado. Al final hay una visión que se ha tenido normalmente que es muy reduccionista, es decir, tendíamos a pensar que si teníamos un problema en la rodilla, el problema era único de la rodilla. Y el problema, como bien has comentado, no solo puede estar en la rodilla, sino que puedo haber sufrido dolor durante mucho tiempo y ese dolor que me aparece en la rodilla te hace una resonancia y dice, no, si tienes la rodilla perfecta. Sí, pero a mí me duele. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que dolor no siempre es igual a daño. Que tú puedes tener un tejido totalmente sano y que te duela, pero también puede ser lo contrario. Puedes tener un tejido dañado y que no duela, porque que no te duela. Si no, todo el mundo que tuviese una hernia tendría dolor. Y no el 100% de las personas que tienen una hernia tienen dolor. O sea que eso tiene que darnos también una esperanza a todas las personas que más de 50 años, el 80% de la población va a tener hernia o protusiones. Eso le tiene que dar una esperanza de, oye, es que si a mi vecino no le duele y que tiene la misma hernia, a mí porque sí. Pues habrá que trabajar sobre ese caso y ver qué se puede hacer para que deje de dar esos síntomas. Entrenamiento del dolor, ¿no? Podríamos llamarlo, ¿no? Sí, entrenamiento del dolor o entrenamiento de tu vida, o sea, de ti, porque al final el sueño, el nivel de estrés, las relaciones sociales, todo ese tipo de factores que puedan estar influyendo en que tu percepción de tu contexto, de tus cosas, sea más negativo que positivo. Todo eso influye. Todas esas cosas pueden desencadenar que tengas o no dolor. Sí, vamos, altera una alteración del sistema nervioso. Si al final, si quieres ser reduccionista a la hora de identificarlo, es así, ¿no? Es decir, todo lo que altera tu sistema nervioso puede salir por cualquier lado, llamémoslo así. Nosotros lo vemos mucho en la ansiedad, en la depresión, en este tipo de casos, pero claro, casi siempre van acondicionados luego con malos hábitos o con malas gestiones que conducen a lesiones. Es que además lo vemos. Es decir, pescadillas que se muerden la cola a nivel eje intestino-cerebro que acaban, lógicamente, en lo estructural y en cómo te comportas con tu cuerpo. Si es que al final el castigo en el cuerpo es algo habitual. Si analizas un poco cuáles son los síntomas de la ansiedad a nivel fisiológico, tú ves que hay unas respiraciones con mucha frecuencia, unas hiperventilaciones. Hiperventilación. Eso, a nivel fisiológico, se realiza con el ejercicio físico, con altas intensidades. Alto impacto. ¿Sabes? Entonces, si eso a nivel fisiológico es igual, lo que demanda es a nivel fisiológico igual, ¿cuál es la diferencia? La interpretación del paciente de qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo. Entonces, muchos casos, pacientes que tienen ansiedad, cuando los metemos a hacer ejercicios de alta intensidad, dice, es que esto es lo que me siento yo cuando me dan ataques de ansiedad. ¿Vale? ¿Y cómo estás ahora? Y dice, no, bien. Y digo, pues entonces, ¿puedes controlar tu ataque de ansiedad? ¿Es tu contexto o las cosas que
tienes conceptualizadas las que te hacen que te bloquees en esos momentos, tienes capacidad, y eso es un proceso complicado, pero al final son teorías cognitivo-conductuales, que al final la conducta es la que va haciendo también que tu cuerpo reaccione ante eso. Entonces, la verdad que eso es un campo más de psicología y demás, pero que es súper interesante. Sí, indudablemente. Que es un poco lo que intentamos hacer allí en Bimuf, que todos vayan sumando y desde el punto de vista más fisiológico, más de entrenamiento, lo vayamos hilando con las sesiones de psicología, las terapias que utilicen nuestros compañeros para mejorar todo eso. Muy bien. Una pregunta que después de saber todo esto, que me interesa mucho. Con el boom de CrossFit, High Rocks y un montón bueno, y los locos perdidos de los gimnasios, que aparte de ya el megadopaje incontrolado y a lo loco, ¿vosotros qué veis? Porque vosotros tenéis que ver os tiene que aparecer allí cada cosa loca de hecho 3 Ironman con 3 Megamaster CrossFit y tengo el hombro aquí detrás en la espalda. Es decir... Se ven muchas cosas. Y yo siempre, nosotros que tenemos deportistas profesionales y de élite selección española y demás, siempre les digo lo mismo. El deporte de élite no es salud, pero el deporte sí es salud. Entonces, con todo lo de los crossfit, las carreras, los ultra trail y todas las cosas estas, ahí se abre un debate porque tenemos, creo que, un problema mayor. Es que los índices de obesidad cada año van más para arriba. Entonces, dices tú, voy a criticar por mucho que estés o no de acuerdo en cómo se trabaja, cómo no se trabaja, qué hacen. Están haciendo que la gente se mueva. Están haciendo que la gente sea más sana, aunque se lesione. Sí, que, bueno. por cierto, me viene francamente bien que se lesione. Indudablemente. Pero están haciendo que la gente sea más sana, que se muevan, que salgan de la pereza de 8 o 10 horas laborales, me siento, me tiro 3 horas viendo Netflix, me acuesto. Hostia, es que tenemos clientes que asisten y no dan más de 600, 700 pasos al día. Tía, es que eso ya, las enfermedades que va a generar en un futuro son brutales. Bueno, pues, ya la vemos. Oye, que era llamar como se llame, pero que haga que la gente se mueva. Que se muevan, porque es mucho peor tener a una persona en un sofá que una persona haciendo el cabra por ahí. Joder, lo del cabra es que yo veo cada cosita. No me imagino lo que veis vosotros. Pero bueno, eso es un poco. Y mira que lo he pensado, lo he pensado muchas veces porque dices tú, se debería regular de alguna manera. Creo que se debería regular de alguna manera para que las personas, porque a día de hoy lamentablemente te puede abrir un box de CrossFit quien sea. Sí, quien sea. ¿Sabes? Pero eso habría que regularlo, habría que tener... Bueno, pero yo creo que tienes razón en cuanto a que hay que regular ante el restaurante de comida basura. Total. ¿No? Puesto a regular tiene más sentido, sobre todo enfocado además en lo que has dicho, en la prevención y en el ahorro a largo plazo de un sistema sanitario público. Tiene más sentido frenar lo que te fastidia a algo que haciéndolo mal puede fastidiarte. Es decir... Sí, estoy de acuerdo. Entonces, estancos, no por nada, pero los estancos, estas cositas y esta historia tiene más sentido que haya una regulación más potente que sí, que hace CrossFit, aunque acaben hechos polvo. A mí me da más miedo, más que acaben hechos polvo, es que a nosotros nos vienen mucho y nos preguntan mucho sobre cómo recuperarse antes. Cuando recuperarse antes, a lo mejor hay hidratante y descansar. Entonces, buscan esa polvo mágico, porque siempre suelen ser polvo, es algo fantástico. Polvos mágicos para poder ir más veces a hacerme polvo. Y dices, fantástico, pues va a acabar hecho polvo. Justamente. Pero tú fíjate, ya hablando un poco del tema del CrossFit, que si lo estudias un poco a nivel de empresa, el concepto, lo que generan es un poco lo que hemos estado hablando. Sensación de pertenencia a un grupo, a una comunidad, en los que se ayudan, se apoyan, hacen ejercicio, liberan endorfinas por un tubo, se motivan a seguir avanzando. Hostia, ¿será el ejercicio o será el contexto? Indudablemente el contexto, porque eso te lo llevas luego a... Esto ha existido siempre, ahora se llama así. Pádel, el boom del pádel hace 10 años, era básicamente esto.
puesto para gente que a lo mejor ve un poquito más peligroso hacer dominada. El golf en otra gente, ir de caza, es decir, al final lo que se busca, sobre todo en España, es la reunión, el acercarse. Que luego es beneficioso, pues bueno, hemos cambiado ir de copa, que también lo hace, pues por ir de highbox, ¿no? Que está de moda ahora. Pues ya está, bien, sí, tiene todo el sentido. Ahora, bueno, las consecuencias, bueno, pues se van midiendo, digo yo, claro. Una pregunta que tenemos que además le hacemos a todos los profesionales que pasan por aquí y que está muy del LICE y muy de actualidad. ¿Cómo integráis la inteligencia artificial en vuestro trabajo? ¿La usáis? ¿La manejáis? Sí, actualmente la manejamos y de hecho parte de nuestro equipo está intentando hacer algunas cosas más de especialización de inteligencia artificial, porque uno de nuestros factores, quiero creer, diferenciales es el seguimiento de nuestros clientes. Intentamos que todo el proceso de una recuperación, que muchas veces te llegan dudas por todos lados de si esto lo estará haciendo bien, si esto que me pasa es normal, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿sabes? Todas esas dudas que normalmente surgen en un proceso de recuperación, para nosotros es fundamental atenderlas. ¿Qué pasa? Que cuando ya coges cierto volumen de clientes es prácticamente imposible atenderlas a todas. La inteligencia artificial para eso nos está ayudando una barbaridad. Nos está ayudando una barbaridad porque al final nosotros tenemos creado como nuestro sistema de trabajo con todos nuestros protocolos internos, todo nuestro sistema interno, y esa inteligencia artificial está aprendiendo lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, cuando hay preguntas muy concretas, lo que hacemos es metemos una batería de preguntas que son típicas y recurrentes, con lo cual cuando nos preguntan ciertos pacientes tenemos esa primera respuesta, y cuando ya nos responden ante un caso concreto, ahí es donde vamos nosotros a prestar un poco más de atención. Además, ten en cuenta que nosotros el sistema que tenemos, tanto presencial como online, tenemos sesiones, digamos, presenciales o semipresenciales prácticamente semanales. Entonces, cuando hay algún problema, también estamos nosotros ya visualizando in situ qué es lo que puede estar pasando. Pero sí, la verdad que es el futuro. Yo no me asustaría, hay mucha gente que se asusta mucho con la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta muy potente y muy válida, que hay que saberla manejar. Evidentemente no creo que esté, ya si nos ponemos a hablar de niños y todo el tema este, es otra historia, sí. Eso es otra historia, pero creo que es una herramienta que para empresas nos facilita una barbaridad ciertas labores. Al final no deja de ser una herramienta que tienes que adaptar a lo que tú quieras hacer en tu trabajo. La clave es la personalización que tú quieras darle. Entonces, cómo la educas, cómo la entrenas para algo en concreto. Y yo creo que esa es la clave de la IA, por lo menos ahora. Luego, que nos quiera comer vivos, ya veremos. Pero, en principio, con que nos dé el tiempo que no tenemos, claro. Yo también la estoy usando en eso. Es decir, en que me regale X minutos al día para poder hacer mi trabajo igual de bien que lo hacía antes de haberlos perdido, ¿no? Claro, yo a nivel de empresa, por ejemplo, yo cuando cojo y digo, bueno, vamos a ver el nivel de ocupación, los porcentajes de ocupación que hemos tenido, quiero un análisis, esos datos ya se los meto directamente a la IA y me sale el análisis. Claro. Con lo cual me está ahorrando el tiempo que yo invertía en ir viendo y analizando. Ahora, si pretendes que la IA te haga el trabajo, ahí es donde tenemos problemas. Sobre todo cuando el trabajo es tan especializado. Es decir, cuando el trabajo es tan especializado tienes que enseñarla. Al final es como alguien que contratas. Lo que pasa es que, pues bueno, descansa menos, llamémoslo así, ¿no? Una otra preguntilla que quería hacerte. Además, aquí yo seguro que tienes muchas respuestas. Falsas creencias o mitos que veis a diario en vuestras salas cuando atendéis pacientes, porque tenéis que tener también unas cuantas. Sí. Mira, la última ha sido, yo ahora con la crisis de los 40, me ha dado por volver a jugar al baloncesto. Que yo he jugado toda mi vida al baloncesto y ahora me he apuntado a un equipillo de baloncesto. Primer partido, 20 minutos, claro, nivel de estrés por las nubes, tal, no sé qué, rotura de gemelo de 4,5 centímetros. ¿Qué pasa? Que eso me lo hice el domingo y el lunes yo estaba trabajando. La gente cuando me veía decía, Dios, chiquillo, ¿pero qué haces? Al final, todo el mundo tiene muy interiorizado que si te lesionas tienes que guardar reposo, y no siempre es la mejor solución. Cuando ya me vieron el miércoles y me dicen, tía, si estás caminando normal,
Digo, sí, pues para eso me está cogiendo el fisio, está haciendo cierto ejercicio, está haciendo ciertas cosas y me voy recuperando. ¿Puedo jugar? No, todavía no. Pero yo ya puedo deambular, hacer una marcha normal, tener un día a día sin carrera, sin salto, sin tal, normal, pero no he guardado reposo. Otra cosa son ciertas cirugías y ciertos casos específicos. Sí, lógicamente. Si es necesario guardar reposo para la curación del tejido. Pero en casos como estos está muy interiorizado, me he lesionado, lo único que tengo que hacer es guardar reposo y esto se cura. Culpa, eso, yo creo, histórica, ¿no? Es culpa histórica, ¿no? De, bueno, lo típico, ¿no? De te atendí a alguien que, pues sin pruebas ni nada, pues mira, reposo y vemos cómo evoluciona. El reposo en cama y paracetamol y mucha agua. Es decir... Claro, y después, yo qué sé, mitos como, yo qué sé, por ejemplo, la artrosis. La gente muchas veces piensa que por dentro están en formol. Es decir, que por dentro también envejecemos. Que aunque por fuera nos vayamos viendo las arruguitas y que se nos va cayendo el pelo y todas esas cosas, por dentro nuestro cuerpo se comporta igual. Es decir, si nosotros nos hacemos una radiografía con 15, con 20 y con 30 años tu tejido va a estar peor que cuando estabas con 15. Indudablemente. Lo que pasa que cuando etiquetamos y no explicamos, tendemos a ser derrotistas por naturaleza. Entonces, no, es que me han dicho que tengo artrosis. Vale, ¿y qué? Lo normal. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No, es que me han dicho que tengo una protusión. Vale, claro, 90%. El miedo al nombre, ¿no? El miedo al nombre, el miedo al diagnóstico, a estar malo, a tener una enfermedad. Porque también tenemos esa tendencia a ver, a asociarlo a qué hemos visto de la artrosis. La artrosis tenía mi abuelo. Ya, claro, pero tu abuelo había tenido otra vida, otras condiciones, es decir, lo que rodeaba a tu abuelo y cómo se trató esa artrosis nada que ver, ¿no? Y es lo mismo que hablábamos con lo de las hernias. Si tienes artrosis, es normal que te limite la movilidad articular, porque al final es una adaptación del tejido a eso. Pero no tiene por qué doler si la adaptación ha sido correcta. Ahora, cuando hay una enfermedad, una artritis reumatoide o hay algún proceso inflamatorio por enfermedad, ahí sí es verdad que puede doler y que se pueden hacer ciertos tratamientos y ciertas cosas, pero que tú te hagas una resonancia y me han dicho que tiene artrosis y antes no me dolía la cadera y desde que me han dicho que tengo artrosis me duele la cadera, eso... La mente, el poder de la mente. Vino un cliente y me dijo, no, es que, digo, bueno, ¿por qué asistes a nosotros? ¿En qué te podemos ayudar? Y dice, no, es que me han dicho que tengo artrosis en las dos caderas. Y digo, vale, pero ¿qué te pasa? Y dice, no, a mí nada. Que me han dicho que tengo artrosis en las dos caderas. Que creo que me la quiten. Y digo, ¿pero te duele algo? Y dice, no, a mí no. Y digo, pues entonces, ¿qué quieres hacer? Digo, nosotros podemos hacer entrenamiento y demás, pero no sé por qué viene lo de la artrosis. Me dice, no, porque me han dicho que tengo artrosis en las dos caderas. Digo, pues nada. Está muy bien. Dice, prepárate cuando te digan que tienes arrugas, que te van a dejar un dineral. Así que esas son cosas del día a día, pero por eso mismo te felicitaba por este tipo de programa, porque es necesario que esa divulgación llegue cada vez a más sitios, para que la gente empiece a entender cómo realmente funciona el cuerpo y la salud, y cómo realmente debemos interpretar la realidad de las cosas, o nuestro contexto, o las cosas que nos dicen, o... A ver, yo te cuento, yo dije que sí a este proyecto, que yo no soy periodista, ni he tenido nunca ningún interés de serlo, porque justo yo veo eso, yo veo esa problemática en que la gente le falta mucha formación en salud, que yo entiendo que lógicamente no han estudiado eso, pero tienen más fe de la tele, del cuñado o del mito de la abuela, que de escuchar a un profesional. También es verdad que los profesionales sanitarios han pecado de una cosa, y es de o no tener suficiente tiempo para poder dar la información real, o incluso lo que decía antes, los egos. El problema de decir yo no puedo ayudarte, te derivo a alguien que sí, que te lo explique mejor o que te ayude en tu caso, ha hecho que yo creo que muchas personas, pues desde que hayan pasado por una cirugía sin necesitarlo, a que le hayan ahorrado el poder acudir a un profesional que le ayudara para su tema concreto. Entonces yo quise hacer esto para traeros, y además no traer porque podríamos traer a
los que salen en la tele, algunos de ellos, porque tenemos contactos con ellos, con algunos. Yo quiero tener al que está todo el día viendo pacientes y que lo cuenta en castellano, entendiéndolo. Y que nos cuesta el chascarrillo. Y que el que lo va a escuchar dice, coña, si ese soy yo. Entonces, necesitamos al que, pues como tuvimos en el primer episodio, al doctor Gómez de guardia, atendiendo probablemente en esa noche algún infarto. ¿Por qué? Pues porque a ver el cabreo que tiene a la hora de decir una cosa. Claro. O a la psicóloga infantil que acaba de ver niños que ya no hablan con sus amigos, que hablan con la inteligencia artificial y te lo tienen que decir. Entonces, esto no se cuenta en la tele, porque siempre hay alguien que no quiere que lo cuente. Esto te lo cuenta el profesional que está a pie de calle, pues como tú, ahora mismo. Tú nos vas a contar, pues eso, lo que nos has dicho. Lo de la artrosis, que la gente se cree que por dentro estamos en formol, como dices, que estamos impolutos, y que el dolor es de enfermo, ¿no? El dolor es de vida, es de la normal, el envejecimiento normal. Entonces, por eso yo acepté esto e intento traeros. Verdad que me está costando porque tenemos muy poco tiempo y estamos muy ocupados. Pero en general quien lo está escuchando lo está entendiendo, que es la clave. Es decir, entendiendo lo que queréis decir. Porque la verdad es que poneros un micrófono está siendo muy interesante. Para mí personalmente muy enriquecedor además. Pues me alegro. Yo estoy seguro que para todas las personas que escuchen tu programa también. Pues bueno, vamos a acabar y como siempre acabamos con los consejos que nos dais. Y entonces necesitamos que tú además, que a diario das muchos consejos en pos de envejecer bien y en pos de recuperarse bien y de llevar una buena vida, ya atlética o no, ¿qué consejos le das a nuestros pacientes, a nuestros oyentes? A ver, al final el cuerpo que tenemos es con el que vamos a vivir toda la vida. Entonces, hoy es mejor empezar que mañana. Empieza ya, porque tenemos una tendencia todos a procrastinar y a dejar para mañana todas las cosas. No, el día 1, ya que estamos en noviembre, ya empiezo en enero. Eso es 2 meses de tu vida perdido de lo que va a ser tu cuerpo del futuro. Entonces, empieza por tener pequeños hábitos. No quieras cambiar tu vida de la noche a la mañana, sino busca cambiar ciertos hábitos que te lleven a ir afianzándose con el paso del tiempo. No busques una solución rápida o un resultado rápido, sino que busca encontrarte bien contigo mismo para después poder seguir haciendo todo ese tipo de trabajo que te va a llevar al resultado que tú quieras, ya sea estético, sea de rendimiento, sea de sentirte mejor, sea de sociabilizar, si en caso de un sitio como el CrossFit. No busquemos, estamos en una sociedad a día de hoy que buscamos resultados muy inmediatos, muy cortoplacistas y de consumo rápido y fácil. Las cosas cuando son buenas nunca son fáciles. Hay que currar, hay que trabajar mucho, hay que equivocarse mucho, pero hay que seguir. Entonces, eso es la vida. Hay que entrenar, te tienes que levantar y un día te molestará algo, pero tienes que seguir entrenando. Da un voto de confianza también muchas veces al profesional que te está tratando. Porque no, es que me diste esto y me ha pasado esto. Oye, es que lleva una sesión. Es que eso es normal. ¿Vale? Entonces, yo lo que le daría de consejo es eso. Que empiecen a cuidar su vida y su salud hoy. Porque el cuerpo que tienen es el que van a vivir toda su vida. Hasta que los farmacéuticos descubramos la panacea de verdad, ¿eh? Y mira cómo está Ricky Martin. Que nos parecíamos todos a Ricky Martin, lo habíamos conseguido y el tío ha vuelto otra vez a despegarse. Pues muy bien, Diego. Antonio. Ha sido un placer, de verdad. Visitad Bimove, dinos la dirección, tanto web como la física. La página web la podéis consultar en www.bimove.es y estamos en calle Juan Morrison, número 27, en Algeciras, Carmen. Sinceramente, yo he sido usuario de Bimove, he sido paciente de Bimove y derivo siempre a quien considero que lo va a necesitar y os lo recomiendo indudablemente. Ha sido un placer, de verdad. Pues Antonio, millones de gracias y a ver si nos vemos prontito. Muy bien, un abrazo. Un abrazo grande. Y hoy en nuestro Destrozamitos, en nuestra sección donde destrozamos los mitos que se escuchan, que tenemos muy instaurados en nuestra sociedad, vamos a hablar de uno que nosotros vemos en la farmacia a diario y si tenemos padres o madres o abuelos,
lo habréis escuchado. Eso de que la sal no es buena, de que no se debe tomar sal, sobre todo si eres hipertenso. Bueno, aquí abrimos un melón importante porque la sal es necesaria para muchos factores a nivel hormonal. A nivel hormonal, metabólico, es decir, el cloruro de sodio, que es su forma química, es imprescindible para la vida. Si no tuviéramos sal, no tendríamos conducción eléctrica, entonces no latiría nuestro corazón, tendríamos un problema. Entonces, eso de que hay que eliminar completamente la sal de la dieta, no es verdad, es falso. Es un mito muy extendido en salud y en nutrición. Y lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener una dosis equilibrada. Por lo que hemos dicho, ni blanco ni negro, equilibrio. Otro mito destrozado, no hay que eliminar totalmente la sal cuando uno tiene problemas de hipertensión. La información es la mejor medicina, es salud, lo importante no es repetir lo que se dice en redes, sino comprobar lo que se dice en la evidencia científica. Porque como siempre decimos de Farmacia Galdeano, la salud se cuida cada día, con conocimiento, prevención y equilibrio. Pues hasta aquí el programa número 7, Men Sana in Corpore Sano, de Que la salud te acompañe. Ha sido un placer como siempre. Agradecimientos a Diego Vega por habernos prestado su tiempo, su formación y sus consejos. Y está siendo un placer generar este contenido para vosotros, que está disponible en Radio Avalon los martes a las 11 de la mañana, donde lo emiten en directo, y que está grabado luego en nuestras redes sociales, en nuestra web farmaciagaldeano.es, en nuestra sección de podcast, donde tenéis la opción de poder escuchar todos los podcasts con los profesionales sanitarios que hemos ido hablando y de los temas que hemos ido tocando durante todo este tiempo. Señores, tenéis nuestro mail para poder escribirnos lo que queráis, que la salud te acompañe @gmail.com, y ha sido un placer, como digo, que tengáis muy buen día. Un abrazo.